Abrimos la mesa de política y economía, como siempre, como cada martes, junto a este gran grupo de periodistas. Mario Pensavalle, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, excelente. Alfredo Fluri, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cayo? Bien, muy bien. Dante Leguizamón, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar sobre las elecciones, porque en nada ya arrancan nuevamente las campañas, el 22 de octubre se votará, pero vamos a hablar de elecciones y populismo, política y populismo. Tenemos a una politóloga hoy invitada que ha venido también con su libro y ya nos va a estar contando de qué se trata. Recibimos a Gloria Álvarez, ella es politóloga. ¿Qué tal, Gloria? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por venir, Gracias muchísimas a gracias. Y está también con nosotros Laura Rodríguez Machado, que es senadora nacional por Cambiemos. Buenas noches. ¿Cómo le va, senadora? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Muchísimas gracias. Estamos a nada, a 3 días de que arranquen nuevamente las campañas con todo, ¿no? Bueno, ya que tenemos una visitante, le tengo que preguntar cómo ha visto el proceso electoral hasta acá, qué es lo que se lleva, tengo entendido que se va mañana, qué se lleva de imagen de la Argentina, ¿cómo lo ve? Pues por el momento bien, creo que ha sido un proceso electoral bastante transparente, donde los candidatos han pues presentado sus diferentes análisis y propuestas. Creo que Argentina está viviendo un nuevo momento. Yo tuve la oportunidad de venir acá la primera vez en 2015, en mayo. Creo que la polarización ha disminuido y eso permite que haya un sistema de mayor diálogo, de empezar a discutir más políticas públicas que actitudes personalistas de los diferentes actores políticos, y eso considero que siempre es positivo para la sociedad, el enfocarse más en propuestas hacia dónde se quiere direccionar el tema de presupuesto del gasto nacional y por supuesto la participación ciudadana, que considero es fundamental. Sin embargo, se percibe una campaña, bueno, teñida siempre por elementos quizá no directamente vinculados con las propuestas de los candidatos, pero por ejemplo el caso Maldonado, que está transversal a todos los hechos. No sé cómo estás viviendo eso, ¿cómo lo ves? Sí, obviamente la incertidumbre en que no se pueda contar con evidencias de qué es lo que sucede en un caso va a generar polémica. Y creo que se politiza, hay oportunidad de politización, de meter elementos que ni siquiera son particulares del caso, como decimos en Guatemala, jalando agua para su molino, ¿no? Cada quien viendo cómo una coyuntura mediática le puede servir para diferentes intereses que no precisamente tienen que ver con el caso. Yo pues genuinamente espero que el sistema de justicia y de búsqueda que se está haciendo, o incluso con drones y con despliegues de seguridad, puedan dar rastro de qué fue lo que ocurrió, porque al fin y al cabo, si no hay una certeza de cuáles son los hechos, se abre el escenario para especulación y politización, y eso sí puede afectar mucho, ¿verdad? Senadora, se ha pedido desde el gobierno básicamente que el tema no se politice, pero de por sí es un hecho político. A ver, pedir que no se politice es una situación que todos desde el gobierno para abajo, todos los argentinos queremos que aparezca Maldonado y que aparezca con vida y saber qué es lo que ocurrió. Lo que no queremos que se politice es que se anticipa, como si este gobierno, el gobierno nacional, tuviera de alguna manera una intención o de esconder lo que está pasando, o por el otro lado algún tipo de intervención en lo que pasó. Muy por el contrario, y lo hemos dicho, y lo ha dicho el ministro, y lo hemos dicho cada vez que nos ha tocado. Si ha habido alguien por parte del gobierno nacional o por parte de Gendarmería o por parte de cualquier institución pública que haya tenido que ver con esa desgraciada situación, va a terminar pagando lo que corresponde. Como dijo Negri la otra vez en un programa, caiga quien caiga. Acá este gobierno respeta las libertades individuales, pero también las libertades públicas y por sobre todo una defensa absoluta de los derechos humanos. Cuando pedimos que no se politice para que no nos pongan en la vereda enfrente como si de alguna manera alguien hubiera generado una situación de desaparición forzada, que es impensado que el gobierno de Cambiemos pueda tener la misma sintonía que en su momento tuvo la más terrible de las dictaduras que hubo en la Argentina. Sí, la figura de desaparición forzada complejiza un poco eso. Yo no tengo dudas de que el gobierno no tiene nada que ver con la dictadura de la que pasamos aquí, pero la figura de desaparición forzada habla también de una deuda a la democracia, y es fuerzas de seguridad que actúan bajo órdenes civiles, pero no le dan bolilla a los civiles. Y la figura de la desaparición forzada no significa que este gobierno sea la dictadura, significa que sigue pasando que hay fuerzas de seguridad que son capaces de esconder un cuerpo y en esas circunstancias ejercer el delito de la desaparición forzada.
¿no será momento lo planteé en su momento cuando ocurrieron otros hechos, no será momento de que finalmente la política argentina tome un rol de conducir de otra manera civilmente las fuerzas de seguridad que solamente en el caso del ejército, me parece, se logró de alguna manera descomprimir esta sensación de autogobierno que tienen, pero todas las policías municipales y provinciales siguen autogobernándose y también pasa eso en Gendarmería? Mira, lo primero que cuestión es que vos estás dando por sentado algo que es una hipótesis. No, la figura complejiza. Después, si se prueba, es lo que complejiza. No está probado eso y tampoco está probado que haya una fuerza como Gendarmería. En este momento puede ser un gendarme, tal vez, si es que se termina completando. Si es desaparición forzada, es Gendarmería, si no, no es. Si hubiera obedecido a una situación o a una orden dada a una institución, si fue un delito común de una persona, y es un delito que no significa que la desaparición forzada es alguien bajo un régimen de tutela estatal, que el mismo Estado decide romper esa tutela y perjudicarlo, hacerlo desaparecer. Es el Estado. La fuerza de seguridad, si toma esa decisión... No, pero es que la fuerza no la toma. Si fue eso, fue una persona, no la fuerza. Gendarmería no ha tomado la decisión de desaparecer forzadamente personas. O sea que si es desaparición forzada, es responsable Bullrich, eso está diciendo vos. Si es desaparición forzada y si había un gendarme que ha producido, es un delincuente. Y esa persona va a pagar por delincuente. Pero entonces no es desaparición forzada, porque no hay una fuerza de seguridad. Eso es, me parece que estamos arriesgando en todos los casos hipótesis, porque a ver, si es un gendarme en sí, o si es la fuerza, es algo que no sabemos aún. Podemos mencionarlo, pero no lo sabemos. Ni una cosa ni otra. Hay una hipótesis basada en una figura legal, que es la que mencioné antes, y en base a eso se está trabajando. Pero digo, arriesgar que la fuerza no fue como tal, como usted lo dice, o que fue un individuo en particular de la fuerza, en cualquiera de los casos. Lo que pasa es que bajo ningún punto de vista se puede aceptar que esto haya sido organizado por la fuerza estatal de la Gendarmería. Obviamente no cuando uno se refiere a la Gendarmería, fuerza... mire, los cordobeses, los que estamos en Jesús María, los que están en Jesús María conocen lo que es Gendarmería, los argentinos conocen lo que es Gendarmería, que cuando hay desastres naturales, cuando ha habido problemas de seguridad, han levantado la mano y piden Gendarmería porque es una fuerza en que confían. Esperemos que los gendarmes hagan del respeto que Gendarmería se supo ganar en la Argentina y que si ha habido este desenlace fatal, como supone el juez, que aún es una hipótesis, seguramente va a pagar a alguien, pero la fuerza va a seguir siendo respetada. ¿Cree que el caso Maldonado va a impactar en la campaña de cara a los resultados de octubre, ¿no? Mire, por lo que yo he visto en las encuestas, el caso Maldonado, cada vez que la oposición lo politiza acusando al presidente Macri de dictadura, suben los votos hacia el presidente Macri. Porque pareciera ser que se quieren agarrar de esos argumentos para desmerecer una situación que está claro que no es así, digamos, embarrar la cancha, como decimos los argentinos, o con un argumento forzado pretender algo que nadie duda del gobierno nacional no está inmerso en esa situación de pretender que desde el Estado se le quite las libertades individuales ni públicas a nadie. Son bienvenidas las manifestaciones públicas, son bienvenidas las manifestaciones. Es más, durante el kirchnerismo hubo diputados por el gobierno que presentaron proyectos para caracterizar las manifestaciones populares en legítimas y ilegítimas. La diputada Diana Conti, que responde al kirchnerismo, quería caratularlas de esa manera. La propia expresidenta hablaba de cómo no estamos en Estados Unidos, donde ahí esto no pasa, cuando le hacían manifestaciones en contra. Nuestro gobierno jamás ha tenido esa actitud. Miren que nos han hecho manifestaciones y nosotros las respetamos y respetamos la ley. Así que es muy lejano el hecho que nosotros podamos no respetar las libertades de las personas. ¿Y el eje de la campaña se está dirimiendo en base a qué elementos, dice usted, en este caso? Mire, siempre los ejes de la campaña y a la gente seguramente le importe el bolsillo, ¿no es cierto? Cómo va la economía, y los signos de la economía son alentadores, a pesar que no hemos llegado al final del camino, por supuesto que es un camino que se está recorriendo, son alentadores. Y ahora, discúlpeme, hacemos un alto ahí. Es cierto que los brotes verdes, digamos, se han ido diversificando, sin embargo, no se terminan de traducir en el bolsillo de la gente. Por eso me llama la atención esa reflexión, porque me parece que para el común de la gente, o por lo menos para buena parte de ellos, la situación concreta del día a día no se traduce en una mejora. Por ahí la percepción los cordobeses, cuando nos retiraron las retenciones,
podemos ver en los pueblos del interior de Córdoba cómo se ha vuelto a sembrar el campo y lo que implican las exportaciones de nuestros productos granarios y la venta de tractores, de maquinarias agrícolas y cosechadoras, que ha sido un boom en la Argentina. También los cordobeses podemos ver que el aumento de la obra pública, ahora que sí llegan los fondos nacionales a nuestra provincia, implica nuevas fuentes de trabajo y que por fin vamos a estar los gasoductos, va a haber cloacas. Las novedades de los aeropuertos, cuando aumenta la cantidad de aviones, implica una implicancia en el turismo para nuestra provincia. Y eso sí lo vemos los cordobeses, Está algo claro. que antes no estaba. Lo que pasa Pero que- otra cosa te sí. quiero decir, y hoy lo hablaba Gloria, nuestro país está en el número 173 de país amigable a las inversiones. Y para estar en ese punto 173 es porque hay 172 oportunidades mucho mejores que la nuestra para llevar los brotes verdes. Y estamos en ese 173 porque quienes piden los brotes verdes no quieren que hagamos las reformas para subir de 173 a los puntos de más arriba. Y nos quieren vender un socialismo, miren cómo están los países escandinavos, los países suecos, que están en el número bien arriba, porque todas esas barreras imposibles que hay en los países para que se pueda invertir fueron eliminadas, barreras que empezamos a eliminar, llámese cepo cambiario, llámese imposibilidad que para exportar había que andar con una cautelar bajo el brazo, llámese la claridad de los números del INDEC, que ahora sabemos lo que pasa en la economía, así que vamos a ir avanzando en ese número, a pesar de que hay mucha gente empeñada que se sigan viejos privilegios o se sigan beneficiando a algunos sectores económicos en detrimento de la totalidad, para llegar y para que lleguen esos brotes ¿En verdes. esa lógica está la reforma laboral? La reforma laboral, que nosotros estamos siendo acompañados por muchos gremios, no por todos, como ha pasado con el caso Vaca Muerta, donde los sindicatos han entendido que tener más y mejor trabajo no necesariamente implica dejar algunos beneficios, no privilegios hacia su sector. La reforma laboral que se va a realizar siempre va a ser manteniendo el poder adquisitivo del salario. Lo que sí vamos a permitir innovación y lo que sí vamos a permitir que las fuentes de trabajo no sean patrimonio solamente de los sindicatos. La fuente de trabajo tiene que ser patrimonio de todos los argentinos. Y cuando hablamos de reforma O sea, que se laboral, apunta a bajar tenemos el que ser- costo laboral. Bueno, bajar el costo laboral ¿Algo no similar a lo de significa Brasil, bajar o no? el sueldo, no. No. Porque a veces asusta la gente que es asalariado y que está viendo esto y dice, uy, esto van a venir con una reforma y me van a dejar el sueldo. No, yo le quiero decir, la reforma laboral va a permitir tener mejores trabajos y además más cantidad, porque no nos olvidemos que somos muy pocos los argentinos que tenemos trabajo. Hay mucho empleo, hay mucha desocupación y por eso también hay que preocuparse. Y las reformas laborales también van apuntadas a ese sector. ¿Usted es partidaria de que los convenios se discutan por empresa? No. Hay convenios que tal vez por alguna especificidad puntual pueden tener alguna situación. No necesariamente, pero tampoco a veces, como nos pasa, que todos los gremios quieren para agua para su molino atraer actividades que no les son propias con tal de tener más afiliados. Entonces el convenio colectivo es, la verdad, que un lío porque tienen que tener tantas partes que no terminan nunca hablando de lo que es el trabajo específico. Caso de camioneros, que acá el que tiene un auto tiene que entrar en los camioneros, o los call centers que los quieren meter en los telefónicos, los quieren meter en comercio, y se pelean por tener ese público cautivo dentro de sus sindicatos, así tienen más aporte y más fuerza Hay política. un dato que es ineludible, que bueno, hoy lo presentó la ADEC, la Agencia de Desarrollo de Córdoba, que lo van a hacer ya en detalle más adelante, pero hoy dieron un adelanto, y es que en los próximos 15, 20 o 25 años, el 65% de los empleos de Córdoba, estamos hablando en este caso, pero puede generalizarse, van a ceder en función de el avance de la tecnología y la digitalización, con lo cual ahí tenemos y si los miles sindicatos no se ayornan de a esto, van a perder, porque van a perder empleos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, de los call centers, que en Córdoba sabemos que tenemos tanto call centers porque ha sido uno de los primeros avances que se hizo en materia de tecnología para los cordobeses, y se pelean por meterlo adentro de telefónicos o se pelean por meterlo adentro de comercio, lo que están diciendo es: yo no respeto la innovación y no le creo su propio sindicato, su propio gremio que respete la innovación que han tenido. Si no, me quiero quedar con más afiliados para yo tener más poder a la hora de negociar, vaya a saber qué privilegio. Es cierto que los gremios, digamos, por ahí no han estado a la altura de las circunstancias respecto a determinadas actitudes y situaciones. Hay
dirigentes anquilosados ahí en sus Te cargos. diría que la mayoría, ¿no? Pero digo, 30, 40 años gremialistas. al margen de eso, no es un dato menor que los gremios per se deben defender las conquistas y los derechos de los trabajadores. Entonces me parece que se viene una situación conflictiva en esa materia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos absolutamente que los gremios tienen que defender las conquistas, no los privilegios. Y vos sabes bien que hay privilegios dentro de los gremios. Sí, claro que Por sí, ejemplo, pero... dejarle el cargo a tus hijos. ¿Sí? Si yo soy empleado, lo hemos vivido en EPEC, por ejemplo, entonces yo a mi familia le dejo como si fuera una cuestión hereditaria de los reyes. Bueno, ahí hay un privilegio, pero ahí en otros lados hay derecho. Entonces, ¿nos vamos a poner de acuerdo cuando los gremios discutamos derechos? Cuando discutamos privilegios, no. Le pregunto a la politóloga, ¿el debate de candidatos es que no se está dando en esta situación o hay una situación tirante ahí de unos sí y otros no? ¿Es una condición sine qua non de una elección, previo a una elección? Yo pienso que sí. Yo creo que una democracia y una institucionalidad y un Estado de Derecho deben garantizar el debate de las ideas. Como si no, tú puedes saber por quién votar y qué propuesta vas a elegir. A mí me parece, escuchándolos, que sería fantástico tener un debate previo a las elecciones precisamente en esta materia, donde cada uno pudiera decir exactamente qué considera privilegios sindicalistas, qué considera derechos que deben resguardarse y cómo la innovación, que además es un tema mundial. O sea, siempre desde Carlos Marx ha habido un miedo en que la máquina va a reemplazar al hombre, a pesar de que todas las innovaciones tecnológicas han llevado a crear más fuentes de empleo. Hoy por hoy hay profesiones que hace 200 años no existían y que a pesar de los avances tecnológicos se han abierto nuevas oportunidades. Es verdad que la innovación trae reemplazos de unos empleos por otros. Yo hoy decía en la universidad que, por ejemplo, la creación del inodoro pues dejó desempleados a los cavadores de letrinas, o las mecanógrafas se quedaron sin trabajo cuando vino pues la computadora. Obviamente la innovación va a traer un reemplazo en la manera en que elaboramos, pero es que esto ha sido así desde la revolución agraria hace 10.000 años. Buscar avanzar trae también sus ventajas y desventajas. Entonces, lo importante, creo yo, es cómo garantizamos que en una sociedad un individuo pueda tener diversidad de talentos para que si la tecnología avanza, esa persona no se quede desplazada. El tema es que la educación me parece que viene muy rezagada. Sí, técnicas mucho más aún todavía, ¿no? Sí. Es imprescindible lo del debate y está bueno esto de plantear. Digo, ¿habrá debate? Y esto preguntándolo acá entre nosotros. No, no va a haber. En Córdoba. No va a haber. Al menos no entre todos. No va a haber. Pero, claro, es casi un pro de esto, ¿no? Digo, acá tenemos un candidato, que es Baldassi de Cambiemos, que hizo una elección notable, sacándole muchos puntos a Yarlora, y no va a necesitar exponerse con Yarlora para debatir. Yarlora lo va a pedir, es muy posible que Carro lo pida, y a Yarlora y a Carro les hace falta y a Baldassi no. Y ya sabemos cómo son estas cosas en estos momentos. Pero yo creo que aunque un candidato las tenga de ganar, con más razón tiene que ir a debatir. Si está tan seguro que sus ideas son las mejores, las debe exponer. Es un grave error, creo yo, en una democracia y cuando se va a garantizar transparencia. O sea, si tú estás seguro igual que vas a ganar, con más gusto y razón debes asistir a un debate. Ojalá la ciudadanía, pues no sé, lo pida a través de las redes sociales, alguna universidad que preste su auditorio también, bueno, si la ciudadanía lo pide. Pero eso es interesante, porque acá, y me parece que nos podría sumar esto, una visión de cuán importante se ha vuelto, no solo con el gobierno actual, sino con el gobierno anterior, el aporte estratégico de los comunicadores. Vamos a estar con jefes de campaña después, que terminan construyendo un candidato, no estoy hablando de ninguno en particular, pero candidatos que ganan sin mostrar sus ideas. Ganan sin decir lo que van a hacer. Y a veces dicen que van a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que van a hacer. Y ahí caemos en algo en lo que terminamos presos, ¿no? Dejamos de discutir política y discutimos estética, discutimos ropa, o votamos estéticas y votamos ropa, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves eso como política? En estas elecciones, sobre todo cuando hablamos de Cambiemos, los candidatos de Cambiemos están decididamente proponiendo apoyar el rumbo que ha iniciado el presidente Macri en el Congreso de la Nación.
lo que nosotros tenemos es una gran debilidad de fuerzas en la Cámara de Senadores, 1/5 de la Cámara de Senadores de Cambiemos y 1/3 de la Cámara de Diputados de Cambiemos. Entonces, los candidatos de Cambiemos lo que están más, no es tanto su opinión propia porque no son cargos ejecutivos, sino que son cargos legislativos donde necesitamos voces que nos ayuden a defender los programas y los proyectos de gobierno para realizar este cambio que todos hemos votado. Porque votamos a Macri, le pedimos una serie de cambios, entonces, pero no le votamos los legisladores para que esos cambios se conviertan en leyes. Entonces, un poco eso es lo que está pasando en estas elecciones. No es tanto la propuesta hacia el Ejecutivo, sino la propuesta de estas elecciones vamos a votar una continuidad de lo que le pedimos a Macri que haga, o le vamos ahora a decir, no, hasta acá llegaste y preferimos que siga la política del kirchnerismo. Está bien, pero de otros partidos. sea el eje que sea, es válido lo que usted dice, otros plantean otras cosas. ¿No es saludable debatir? Sí, por supuesto, absolutamente, yo coincido que es saludable. Creo que hasta ahora no hay una fecha... ¿Por qué cree que el candidato Baldassi no... Hasta donde se lo ha Hay una planteado, especulación mía, yo no sé si todavía no, no hay una fecha que él se haya negado, hasta donde sé, creo que es una cuestión genérica y... No, esta mañana Ardu, que es jefe de campaña, nos dijo que se tomó la decisión de no debatir. Mire, yo me acuerdo que cuando fue candidato a diputado nacional, que se hizo la campaña a vicegobernador en los SRT, que la hizo en la Universidad Nacional, él participó del debate, así que vamos a ver. Pero por ahí las circunstancias son diferentes. Claro, es lo que también decía Gloria, va primero, cuando en realidad debería ir a debatir, porque ya está primero, la cuestión es... Pero no es privativo. De cualquier manera, como decíamos también, esta mañana, claro, hoy le toca a Baldassi decir que no, o a Cambiemos decir que claro, no. Y Unión por Córdoba, que ha sido mayoría en la legislatura en 20 años, nunca votó una ley para disponer pero nosotros la como obligatoriedad. votantes no es consuelo. No, pero está bueno que votemos una ley que sea obligatorio. En la Claro. Nación la hemos votado, que los candidatos presidenciales tienen que ir. Claro. Los candidatos presidenciales tienen que ir a un debate obligatorio, o sea que ya es ley, y cualquier persona en la Argentina que quiere ser candidato a presidente se tiene que sentar a debatir. Ahora, Gloria, con esto que marcaba recién Dante con el tema del candidato publicitario, el producto publicitario del candidato pareciera, ¿no? Y que la idea o que la cuestión política ya queda en un segundo plano. Sí. Estamos ante campañas vacías, estamos ante propuestas vacías, tal vez más allá de que, bueno, sí, sabemos que el rumbo va a ser este, sabemos que el rumbo va a ser el otro. Digo, ¿puede afectar esto? ¿Puede cambiar? ¿Cambian algo? Sí, por supuesto. De hecho, una gran molestia que hay en todos los países de América Latina es que los mismos asesores políticos le dicen a los candidatos, no te vayas a definir mucho, porque si te defines por acá, no te votan los de allá. Y hemos perdido el sentido de que tener una ideología es como pecado, ¿no? Yo, por lo más, hay cosas, o sea, yo con la derecha no concuerdo en el conservadurismo moral, con la izquierda no concuerdo en el estatismo económico. Yo creo en el libre mercado y en las libertades individuales y en un gobierno limitado. Esa es la ideología que yo defiendo. Ah, pero si decís eso, entonces los conservadores se van a molestar. Pues ni modo. Y los izquierdistas se van a molestar porque no sos socialista, pues ni modo. Pero si tú como político no defiendes una postura adecuada, entonces pues te paras en cualquier lado, decís lo que te conviene, cuando estás enfrente de empresarios les decís lo que les gusta, cuando estás enfrente de la juventud les decís lo que quieren oír, y al final cuando llegas a gobernar no vas a poder cumplir. Entonces debemos como ciudadanía exigir claridad en las ideas políticas y que los asesores también comprendan que sus candidatos estén definidos políticamente les va a hacer perder votos, sí, pero por lo menos el que vota tiene la certeza de qué es lo que está votando. Permitime una pregunta a Laura, es muy específica. Entró la prórroga del impuesto al cheque. El gobierno ha dicho hasta el hartazgo que es un impuesto distorsivo, que no es un buen impuesto, que se viene la reforma, sin embargo el impuesto entró, prórroga por 2 años, el reparto sigue siendo el mismo. ¿Hay Sí. posibilidad de cambios? Nosotros en el estamos Congreso? hablando de una reforma tributaria integral. Sí. La gran discusión es qué impuestos son coparticipables y qué impuestos no lo son, y eso lo vamos a discutir con los gobernadores. No debemos hacer parches, porque lo que tenemos en la Argentina es necesidad de recaudación por el déficit fiscal, que es cuando un país gasta más de lo que le ingresa, de alguna manera tiene que pagar esa diferencia. Bueno, para que esa diferencia realmente no aumente la cantidad de deuda que tenemos que tomar,
por ahora, y hasta que no se haga una reforma integral, lo del impuesto al cheque queda. Ahora, si logramos renovar todo lo que son algunos impuestos provinciales, modificar tal vez alguna distribución de fondos, sí, evidentemente tenemos el ojo puesto en el impuesto Si al no cheque. dan algo a cambio, yo no sé si tienen los votos para aprobarlo, ¿eh? Porque los gobernadores están abroquelando para no votarlo como está. Bueno, como bien decía yo al principio, al ser tan minoría, evidentemente Claro. la oposición es la que define, pero hasta ahora, de todos los proyectos de ley que envió el Ejecutivo el año pasado, todos los económicos fueron aprobados por las provincias, todos. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Gloria, muchísimas gracias por la Gracias a visita. ustedes. Veo que está el libro Cómo hablar con un progre. Sí. ¿Se puede conseguir ya en Córdoba? ¿Está aquí en Córdoba? Sí, está aquí en Córdoba, está en toda la Argentina y esta semana pues voy a estar ahí de gira hablando un poco del libro, así que gracias. Muchísimas gracias. Hacemos un corte. Cuando volvemos, jefes de campaña. Arranca el viernes la campaña proselitista de cara a las elecciones del 22 de octubre y tendremos aquí a los jefes de campaña. Ya volvemos. Love is all like we're crossing